Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a otra sesión de Viernes con la Ciencia de Quixote Innovation. Bien, en esta ocasión, bueno, antes de todo tengo que hacer una breve referencia, porque hay una silla vacía de nuestro amigo José Antonio Sánchez de Lola, deja un hueco en la silla y en nuestro corazón, y bueno, pues nos ha gustado recordarlo al comienzo. Y bueno, pues no quiero ponerme triste, sino es un día de alegría porque viene a vernos de nuevo el gran Daniel Torregrosa. Es muy interesante además la faceta de Daniel porque es un gran divulgador científico, químico, bioquímico, pero no es a tiempo completo, sino que saca ratos entre familia y trabajo para ser un gran divulgador, para escribir libros, Química asombrosa, del mito al laboratorio. Va a sacar un nuevo libro que ya tendréis que mirar y estamos muy contentos porque siempre saca un rato para venir a ver a Valdepeñas y siempre a divulgar su gran conocimiento. Así que en esta ocasión nos va a deleitar, bueno, pues como veis, con Del mito al cosmos, que ha causado mucha expectación y como siempre sabréis, vamos a hacer la intervención primera de Daniel y a continuación abriremos cuando acabe el turno de preguntas. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Joaquín. Me voy a cambiar de sitio. Muchas gracias, Joaquín, al Ayuntamiento, que tenemos representación aquí de Mar, en el Ayuntamiento, a Quixote Innovation y a vosotros por venir. De verdad, me invitan a muchas charlas. Y el ratio asistente-población de Valdepeñas o de Ciudad Real o de sitios que a veces parece que sorprende que no son grandes ciudades, pues viene más gente en proporción que cuando está en Madrid, en Bilbao y en sitios así, o en Murcia. Nadie es profeta en su tierra, eso es cierto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y encantado de volver. Ha pasado una pandemia desde la última vez que estuve y, bueno, vamos a hablar de mitología, que es algo súper bonito, del cosmos, haremos un recorrido por el universo y espero que os guste. Yo quiero que penséis en una época, quiero que nos traslademos a una época hace miles de años, y no tantos miles, donde no había electricidad, no teníamos pues las ventajas que tenemos ahora en la sociedad moderna, y bueno, y cuando acababa el día, cuando la gente terminaba de guerrear o de trabajar el campo o de oficios artesanales de lo que fuera, o de pescar o de cazar, pues llegaban y al atardecer lo único que tenían era una hoguera, en el mejor de los casos, o un candil, y alrededor de esa hoguera, y muchas veces al aire libre, pues un cielo estrellado maravilloso, en una época donde la contaminación lumínica no existía, salvo el que estuviera delante de la hoguera. Entonces, la humanidad en esa época pues intentaba explicar con la imaginación lo que no podía explicar con la razón. Entonces, muchos mitos, la palabra mito significa cuento o relato, vienen de esa época donde nos encantaba escuchar historias. De hecho, nos sigue encantando escuchar historias. O sea, hay un área cerebral, en el córtex cerebral, que se llama el área 55B, que cuando a una persona la analizas un poco en estos aparatos que hay de escáner, de resonancia magnética funcional, estás viendo la actividad cerebral y hay un área del cerebro que cuando una persona está escuchando una historia, se le pone a la persona, se le cuenta una historia, se le pone dentro de este aparato y aquello parecen fuegos artificiales, o sea, una activación que a todos nos gustan las historias y a todos leemos libros, novelas, la vida, o sea, a todos nos encanta, pero eso ya ocurría en aquella época y era la mitología, eran las historias del pasado. Bueno, ahí tenéis el cielo estrellado y sobre ese tapiz del cielo pues se inventaban muchísimas historias. Por ejemplo, las constelaciones, cuyo origen, la primera vez que se recogen por escrito, lo hizo Almagesto en el siglo... Aquí lo tenéis, perdón, Almagesto no, Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. O sea, ya en Egipto representaban estas constelaciones, ya en el cielo dibujaban, sabemos que es de forma arbitraria, pues un personaje y sobre ese personaje nos inventábamos una historia. Claro, cada cultura se inventaba la suya, luego se repiten culturalmente, eso es complejísimo. Pero bueno, ya en Egipto, en China, y Ptolomeo
publica en Almagesto en el siglo II después de Cristo y ahí ya recoge 48 constelaciones. Ahora hay 88. ¿Cuáles son estas constelaciones? Cuando salimos al cielo nocturno, pues bueno, ahí las tenemos. Alguno que haya hecho algún curso de astronomía, pues sabrá identificarlas. Depende de dónde estemos. Si estamos en el hemisferio norte habrá unas, si estamos en el hemisferio sur habrá otras. Y sobre ese cielo lo que hay son historias, muchas historias. Como por ejemplo la del cazador Orión. Orión era un cazador que llegó a la isla de Quíos, donde el rey de la isla lo llamó porque tenía muchos animales que se comían las cosechas, animales monstruosos que se estaban devorando ahí todas las cosechas. Entonces llamó al cazador y llegó Orión, se enamoró de la hija del rey de Quíos, de su hija, y le dijo: bueno, yo te ayudo a limpiar de bestias y de animales la isla a cambio de la mano de tu hija. Era un poco feo Orión también, bueno, y dijo: venga, vale, menos mal porque me están destrozando la isla. Entonces llegó el momento, mató todas las bestias y luego el rey no cumplió su promesa y entonces Orión empezó a matar no ya las bestias, sino empezó a arrasar los campos, a destruir toda la isla. La diosa Gea, que es la diosa de la tierra, que luego pasará por aquí, se enfadó muchísimo con Orión y le mandó un escorpión para matarlo, y lo mató. Y en el firmamento nocturno tenemos la constelación de Orión, del cazador. Bueno, uno tiene que tener mucha imaginación, son 5 o 6 estrellas y te imaginas a un cazador. Y Escorpio, que es el escorpión, que ahí lo estáis viendo ahí. Ay, perdón. El escorpión. Entonces es curioso porque cuando en el cielo nocturno estrellado, sabéis que en el cielo cuando lo vemos tenemos el fondo de las estrellas, que son las constelaciones y todas las estrellas que se mueven siempre muy lentamente, se mueve la Tierra, pero bueno, eso no lo sabían ellos. Entonces, cuando sale Escorpión, el escorpión, Orión, entra por el oeste. Sale por el este Escorpión y por el oeste se esconde Orión. O sea, fijaros qué bonito y cómo está tropeciente también. Aunque vamos a hacer un recorrido por el sistema solar. Y luego tenemos, por hablar de constelaciones, y no voy a hablar toda la charla de constelaciones, pues las Perseidas en verano, ¿verdad? Esa lluvia de estrellas, no son estrellas, son meteoros. Y cómo cometas, meteoros, son bólidos, podéis llamarlo de muchas maneras. Cometas no, son cometas cayendo a la Tierra, no. Son trozos de un cometa, de hielo, o trozos de algún meteoro de cinturón de asteroides que llegan a la Tierra. Llegan, se desintegran y tienen ese rastro que veis aquí. No sé si se aprecia bien, pero desde la Estación Espacial Internacional se ve ahí un meteoro desintegrándose y, bueno, lo habéis visto en verano. Claro, eso cuando en la antigüedad, cuando lo veían, aparecía en una región del espacio muy concreta, que era donde estaba la constelación de Perseo, otro héroe de la mitología, el de que mató a Medusa, etc. Entonces se asoció con Perseo, también se asoció en la mitología cristiana con San Lorenzo, cuando fue torturado, las lágrimas de San Lorenzo se llaman también, y Perseo. Y así muchísimas más. Pero, bueno, ahí tenéis las 88 constelaciones y, por cerrar un poco el tema de las constelaciones, aunque luego volveremos a esa fase del espacio exterior, que sepáis que cuando uno traza en el cielo para dibujar Orión, Escorpión, lo que sea, la realidad es que esas estrellas distan miles de años entre una y otra. Ahí tenéis un poco la representación. O sea, que vemos un plano, pero estamos viendo una y la que estamos viendo a la derecha a lo mejor está a millones de años de la que está al lado. O sea, no existe ahí un tapiz, pero en la antigüedad pues las unían. Y seguimos viendo, el cielo es bastante parecido, no ha cambiado algo, como en la antigüedad. Bueno, y esto es un chiste también porque, claro, los astrólogos, en este caso no eran astrónomos, los astrólogos griegos trazaban tres trazos y decían: esto es una cabra o esto es una... Tenían mucha imaginación, que eso es bueno. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la astronomía, por lo que conocemos del sistema solar y el espacio exterior, relacionándolo con la mitología. Y tenemos que empezar por nuestra estrella, por el Sol. O sea, cómo no, vamos a ir... Aquí no podemos, somos heliocentristas, claramente. Entonces, nuestro Sol toma el nombre del personaje Helios, en la mitología griega, o Sol Invictus en Roma. Luego veremos otras mitologías, pero casi toda nuestra cultura occidental está embebida por la cultura grecorromana, claramente. Somos griegos y romanos
No tenemos mezclas también, pero sobre todo esa cultura clásica es la que nos define. Entonces, el Helios era, en la mitología griega, pues un dios luminosísimo que al amanecer su hermana, que era Aurora, por la aurora le abría la puerta, por el este, le abría una puerta, él se subía en un carro y atravesaba todo el firmamento, o sea, todo el cielo diario, hasta que por la noche su otra hermana, que era Selene, que es la diosa lunar, lo recogía y ese era su día, pasar por allí con el carrito con el sol. Bueno, el sol sabemos que es nuestra estrella, es una gigante roja o amarilla, ya se me ha olvidado. Es prácticamente todo el volumen, toda la masa del sistema solar es el sol, y en el sol lo que se produce son reacciones de fusión nuclear, y de ahí pues tenemos toda la luz que gracias a eso estamos vivos, todos los que estamos aquí, gracias a la luz solar. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, a 300.000 kilómetros por segundo. Esto ahora entraremos en una dinámica muy vertiginosa de años luz, pero recordar el dato. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Por ejemplo, en la Luna, ahora cuando salgamos, que estará la Luna en el firmamento, tarda un segundo en llegar la luz de la Luna hasta nuestra retina. Un segundo, 1,2 segundos. Está a 400.000 kilómetros. Pero luego veréis que hablaremos de años luz, miles de años luz, y ya perderemos un poco la perspectiva, pero bueno. Bueno, siguiendo la ruta del sistema solar, y esto parece un curso de segundo de la ESO, el primer planeta que tenemos más cercano al Sol es Mercurio, ¿verdad? Tenemos el Sol, Mercurio, y entonces, claro, en la antigüedad, el hecho de que Mercurio sea el primer planeta y esté más cerca del Sol, hace que cuando yo veo en el cielo un planeta que se mueve más rápido que el resto, porque sabemos ahora que está más cerca, pues los griegos antiguos y los romanos dijeron qué mejor asociación que asociar a ese planeta con Mercurio, que es el dios del comercio, el mensajero de los dioses, que sabéis que iba con su gorrito con alas, y luego siempre iba con una tortuga, un gallo y una cabra. Tenía que ser un lujo verlo, porque siempre aparecía por allí con la cabra, la tortuga, tenía que ser tremendo. O sea, y la palabra planeta significa errante o vagabundo, porque en ese cielo nocturno tenemos las constelaciones de fondo que se mueve la Tierra, y luego los planetas que tienen un comportamiento durante el año distinto. De hecho, el planeta se ve como un punto fijo, cuando salimos y vemos algo fijo. Ahora, por ejemplo, estos últimos días se podía ver Júpiter, debajo de la Luna, Marte también, y las estrellas tienen un toque que titilan, así como que parpadean, o sea, para que los diferenciéis un poco. Entonces los planetas, las estrellas solían ser las mismas, las constelaciones eran las mismas, pero los planetas, dependiendo de la época del año, aparecían por un sitio, tenía un comportamiento errante o vagabundo, y la palabra planeta, si alguno sabe griego, significa errante o vagabundo. Mercurio. Bueno, sabemos que Mercurio tiene la imagen. Mercurio es un sitio con temperaturas extremas de frío-calor, es un planeta rocoso, hay 4 planetas rocosos, y es el más próximo al Sol. Siguiente planeta, Venus. Venus en Roma, Afrodita en Grecia. Si al atardecer salís, no sé si ahora desde aquí se podrá ver, siempre al atardecer o a veces al amanecer, hay un planeta que brilla muchísimo más que el resto. Mucha gente cree que es un avión. Ese es Venus. Y esa luminosidad, después del Sol, por supuesto, y la Luna, evidentemente, pero la Luna es luz reflejada, no es luz propia. Bueno, tampoco es luz propia la de Venus. O sea, el planeta que brilla más es Venus. Y la diosa Venus es la diosa de la belleza, de la pureza, de esa luz. Por eso la asociaron con ese planeta. Afrodita en Grecia y Venus en Roma. Bueno, Venus es un planeta interesantísimo, tiene una atmósfera de ácido sulfúrico tremenda, se ha especulado mucho sobre que pueda haber vida en esa atmósfera, unos compuestos químicos que se llaman lactolinas, bueno, no se sabe nada evidentemente, y por aquí han pasado, si habéis visto estas charlas, por aquí han pasado en este ciclo Carlos Briones, si lo recordáis, hablando de astrobiología, o Jesús Fernández Frías también, que bueno, que hablan de estas cosas y bueno, son muy prudentes, pero no se sabe nada. Si hubiera, no esperéis que haya un pulpo ahí saludando, o uno con la cabeza. Si veis los programas de Iker Jiménez, pues mejor no lo veáis. Bueno, siguiente planeta, el que estamos pisando. Estamos sobre la Tierra.
La Tierra, la diosa Gea en Grecia, que toda la palabra Gea hace referencia a la ciencia de la Tierra, geología, geodinámica, todo lo que es Gea o Geo habla de la Tierra, pero en Roma era Telus, esa diosa. Y ahora podemos pensar, entonces, ¿la palabra tierra viene de Telus? Pues no, parece ser que la palabra tierra, como tal, viene de una raíz indoeuropea que significa ters, que significa seco, porque la Tierra es seca, pero bueno. La Tierra, pues la Tierra donde estamos. Esta imagen la sacó el Apolo 8 desde la Luna, y ahí se ve nuestro planeta azul, maravilloso, que es el planeta Tierra. El Apolo 8, sí fue el Apolo 8, creo. Que todos sabemos que nuestro planeta es plano. La Tierra es plana. A estas alturas hay muchos chistes sobre esto, pero bueno, lo que pasa es que yo tengo la prueba de que no lo es. La prueba de que no es plana es esta. Hay muchas de ellas. O sea, esta imagen recoge que es esférica y está ahí. No es plana, es esférica. A mí me hace mucha gracia porque todo el terraplanismo, bueno, o esta imagen también, y luego la conexión entre la isla de Pascua y Stonehenge, que dentro hay también, bueno, ahí ese chocó contra lo que sujetaba el planisferio. Bueno, el tema del terraplanismo, que aquí nos reímos muchas veces, aunque hay gente que lo defiende muchísimo en España, pues bueno, detrás de eso hay gente que se plantea cosas. Yo no intento ridiculizar a nadie cuando me plantea estas cosas. Intentamos, pues bueno, hacer ver, tiene que ser un camino que descubra uno. Pero quizás reírse, que a veces, bueno, pues puede hacer así y tal, no tiene el efecto, porque reafirma, y tú hablas con esta gente, bueno, yo no he hablado nunca, no me he encontrado nunca con ninguno, pero lo he visto en vídeos y tal, y son gente que de verdad tienen un espíritu muy crítico, de plantearse cosas y sacarlos de ese círculo, que a veces es ideológico, es muy complicado. Pero bueno, una vez vio a un científico, le preguntó, era un profesor le preguntaba, tenía una especie de debate con un terraplanista, y el otro decía, mira, hay dos personas en la vida, le decía el profesor al otro, dice, los que han pasado por la escuela y los que no, dice, tú eres de los segundos. O sea, ya está. Y lo zanjó así. Bueno, ya hay gente que es más sofisticado, que es la Tierra triangular. La Tierra triangular ya, que luego es una pirámide, pues es otra teoría y tiene sus seguidores y ahí está el tema. Y tiene libros que tiene más ediciones quizás que muchos libros. Bueno, en la Tierra tenemos un satélite precioso que es la Luna. Y la Luna toma su nombre también de la diosa Selene. La diosa Selene es una de esas historias, también es Diana en Roma, o Luna, la diosa Selene, es una de esas historias de la mitología que son dramáticas, que luego se han ido repitiendo en toda la historia. O sea, la Ilíada, la Odisea de Homero, todas esas referencias a todo esto, o la Metamorfosis de Ovidio. Luego, cuando uno va a ver una película de Marvel, o va a ver una película, una comedia, todas son las mismas historias. El viaje del héroe, que siempre sale uno, tiene aventuras, todo eso está ya en Odiseo, en la Odisea. Y Selene, pues bueno, era una diosa que se enamoró de un mortal, se enamoró de un pastor que era guapísimo, pero tenía un problema, que era mortal, y ella era una diosa inmortal. Entonces, ¿qué ocurrió con Selene? Que le pidió a Zeus que lo convirtiera en inmortal, para que no envejeciera y se muriera, porque claro, ese era el gran problema. Entonces Zeus dijo sí, pero como siempre que Zeus era, iba a decir un taco, porque que lo era, o sea, era un tipo en la mitología infiel, asesino, cruel, mala persona como él solo, con mala idea. Y bueno, pues dijo sí, pero va a estar durmiendo siempre, o siempre que tú lo veas estará durmiendo. Endymion, se llamaba Endymion el pastor. O sea, y el mito de Selene y Endymion es que estaban enamorados y ella venía por la noche a dormir con él estaba siempre durmiendo y nunca pudieron mantener una relación normal, que quizás ese fue el secreto de su éxito, porque tuvieron 50 hijas. 50 hijas según la mitología, con lo cual yo creo que es un secreto, a tomar nota, que siempre las enseñanzas de la mitología, 50 tuvieron. No entro en si fue gestación, vamos a pasar de largo de ese tema, no entro ahí. Bueno, y tenemos la Luna, y siempre vemos esta imagen, ¿verdad? Siempre vemos una imagen de la Luna cerca de la Tierra, claro, porque los libros de texto y las pantallas son pequeñas, pero esto no es así. O sea, realmente, si tuviéramos que ponerlo en escala, la Luna está muy lejos de la Tierra. Yo siempre hago, bueno, habéis visto seguramente, cuando hay sobre todo charlas para niños, pues me traigo un balón de baloncesto, por ejemplo,
y una pelota de tenis y le digo a un niño, ponte a qué distancia crees en proporción que está la Tierra de la Luna. Entonces la gente se pone así, se pone a 1 metro, tendría que irse a 8 metros, tendríamos que irnos casi a donde está el extintor ahí al final, para tener en proporción la Tierra, que sería un balón de baloncesto, y una pelota de tenis la Luna. Algo así parecido a eso. ¿La veis, no? ¿Se ve? Esto tiene puntero. Sí, tiene, sí. Bueno, la Tierra y la Luna. Y la Luna parece ser que se formó por la colisión de un objeto enorme contra la Tierra que se desprendió, y a ese objeto se le llama Tea. Y a esa hipótesis sobre la formación de la Luna se llama la hipótesis de Tea. ¿Quién era Tea? En la mitología, la madre de Selene. O sea, todo buscando siempre las referencias. Y eso es un poco una representación de cómo sería. No se sabe, pero parece ser que sí. Y en todas las misiones espaciales que tuvieron lugar, sobre todo en los años, a partir de los años 60, los 50, 60, estaba el proyecto Mercury, donde 7 astronautas, empezaron un poco a iniciar la carrera espacial, pues le puse el nombre de Mercury por Mercurio, por esa asociación con la rapidez. Esto fue la NASA en este caso. Y los cohetes que se utilizaron en esa época del programa espacial se llaman Atlas, otro personaje mitológico, Atlas. Luego, más adelante, otro programa espacial ya avanzado fue el programa Gemini, por los gemelos, Castor y Pollux, porque en las naves iban 2 astronautas. Y los cohetes que se lanzaban, esto ya fue, el Gemini fue en los 60 y algo, antes ya del programa Apolo, que fue ya mitad de los 60. Y los cohetes eran Titán, por los titanes, por esa envergadura de los cohetes. Y luego ya el programa, lo más conocido, que ya sabéis, el programa Apolo, que fue el que llevó al hombre a la Luna en 1969, y más veces. O sea, realmente el hombre estuvo en la Luna, creo que fueron 7 veces más. Apolo, por ser el dios luminoso, el dios más importante de los más importantes de la mitología, Apolo. Y sobre todo en esta carrera espacial contra la Unión Soviética, pues decirle, nosotros somos los buenos. Siempre nos cuentan un poco la parte de Hollywood. Los rusos estuvieron también cerca de conseguirlo. Bueno, cerca no, pero empezaron ellos. Gagarin en el 57 fue el primero en el 61, en 1961 fue el primer hombre en el espacio. Y el Saturno V fue el cohete que llevó al hombre a la Luna. El nombre elegido perfectamente, Saturno. ¿Saturno quién es? Zeus. No, Crono, el padre de Zeus. Saturno es un dios primordial y un dios potentísimo. Bueno, siguiente planeta. Recordando el colegio, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Marte, en Grecia era Ares. ¿Y quién era en la mitología Ares o Marte? El dios de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué se asoció al planeta Marte? Pues muy curioso. Y claramente, el planeta Marte, a simple vista, porque todos estos planetas, hasta llegar a Júpiter, a Saturno, perdón, se pueden ver a simple vista. El telescopio llegó con Galileo, que ahora hablaremos de él, en 1610. Entonces, claro, ese Marte, que se puede ver a simple vista, se veía brillante y solía aparecer por esta época, por marzo. La palabra marzo viene de Marte. Y era cuando empezaban las campañas de guerra, los romanos. Y el color era rojo, el rojo el color de la sangre. O sea, la asociación era perfecta. O sea, Marte, el color rojo, la sangre, etcétera. Fijaros también, y no lo he contado antes, que también en estas asociaciones de lo que estaba en el cielo, y esto daría para otra charla, de hecho ahí tengo otra charla sobre este tema, lo mismo pero asociado con la química. Mercurio, el metal mercurio, en la antigüedad, como era un metal, que sabéis que es un metal líquido, se le ponía el nombre de mercurio porque era rápido, se movía, no era una piedra fija. El hierro, porque el hierro tiene color rojizo, los óxidos de hierro se asociaban con Marte y los alquimistas los asociaban con Marte. El plomo con Saturno, el saturnismo, y la intoxicación con plomo, porque era como pesado, permanecía mucho tiempo en el espacio del planeta. O sea, permanece mucho tiempo en la visión, es el que más tiempo porque es el que está más lejos de la Tierra. O sea, todo daría para mucho más, ¿eh? Bueno, Marte. Marte es un planeta fabuloso. A todos nos encantan las historias de Marte. Siempre se ha pensado que podía ser un planeta que hubiera albergado vida en algún momento. Sabemos que tuvo agua, sabemos muchas cosas de Marte. Por aquí había escuchado charlas de Marte muchas veces y es apasionante.
y ojalá se sigan haciendo cosas de Marte. Y ahí lo dejo. Bueno, y esto es un atardecer en Marte. Esto es una imagen real. O sea, ahora mismo en Marte, sobre la superficie de Marte, tenemos a Curiosity, tenemos algún tipo más de rover, que son como cochecitos del tamaño de un Opel Corsa mínimo, que están por allí haciendo fotos, tomando muestras, analizando. Y una de estas imágenes es un atardecer en Marte, como este, que se parece mucho a un atardecer en la Tierra. O sea, fijaros lo que ha hecho la ciencia de llevar una sonda a un planeta a millones de kilómetros y estar un poco, y podéis entrar en la página web de la NASA y podéis ver en directo el Curiosity o el Opportunity por ahí dando vueltas por la superficie de Marte. Y Marte tiene dos satélites que se llaman Phobos y Deimos, miedo y terror. ¿Quiénes eran? Los hijos de Marte. Marte, dios de la guerra, y sus hijos eran pues terroríficos. Phobos, el miedo, y Deimos, el terror. Son rocas que están orbitando como nuestra Luna alrededor de Marte. Y en la antigüedad, cuando veían a Marte, había otra estrella. En este caso, Marte es un planeta, pero se veía en el cielo una estrella prácticamente al otro lado, bueno, en una localización distinta donde estaba Marte. Ahora sabemos que es una estrella. Y también de color rojizo. Y a eso la llamaron Antares, porque es anti-Ares. O sea, el anti-Ares era Antares, pero sabemos ahora que es una estrella, y además una estrella enorme, de un tamaño brutal. Fijaros la comparativa. Antares sería lo que hay a la derecha, como un sol, pero comparado, por ejemplo, con Betelgeuse, que es otra estrella, pero es que el sol nuestro sería, es que no se ve ahí, no se aprecia, sería un puntito, un píxel de esa imagen. O sea, Antares es millones y millones de veces más grande que nuestro sol. Está muy lejos y se ve que es un sol y se ve con un color rojizo. Y ya después de Marte y el siguiente planeta es Júpiter, tenemos una región en el espacio, más allá de Marte, que se llama el cinturón de asteroides. Es una zona donde ahí orbitan muchos cuerpos, no hay ningún planeta. Bueno, hay un planeta, pero es planeta enano. Y lo tenemos ahí entre la región entre Marte y Júpiter. Claro, todo esto está representado así, pero es que estas distancias son tremendas, o sea, son enormemente, no se puede representar en una diapositiva. Por ahí hay gente, o bueno, en museos donde hacen escalas de cómo sería la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿vale? Esto que he dicho yo con la pelota, pero claro, si yo tuviera que seguir ese patrón de un balón de baloncesto a la Tierra, Marte a lo mejor estaba ya en, yo qué sé, en Puerto Llano, por decir algo, Júpiter a lo mejor tienes que llegar ahí a la costa de Marruecos, yo que sé, lejísimo. O sea, hay por ahí mucha gente que hace escala y es que están muy lejos. Y en ese cinturón de asteroides tenemos uno, el más grande, que se llama Ceres, se le considera planeta enano, y Ceres es la diosa de la agricultura, y era Deméter en Grecia, que es la diosa que da origen al mito de la primavera, de las estaciones, con esa historia tristísima de su hija Proserpina, que la raptan y todo eso que lo dejo de deberes para que lo estudie luego y os pondré un examen. Bueno, también hay otro cuerpo en ese cinturón de asteroides que es Palas, y se le puso el nombre por la diosa Palas Atenea, que también tiene una historia pues de estas de la mitología pues trágicas. Atenea es la diosa de la sabiduría y Atenea pues tenía un amigo o una amiga, depende de donde leamos el mito, es distinto. Entonces pues, se fue a cazar con ella, se le escapó una flecha, la amiga era mortal, la mató, se puso muy triste y a partir de ahí se quiso llamar Palas Atenea. Y luego habéis visto alguna vez seguramente el busto de Palas, el poema del Cuervo de Allan Poe habla de ese busto de Palas, por ejemplo. Bueno, pues es un cuerpo en el cinturón de asteroides. Y hay otros como Vesta, como Higea, que es la diosa de la limpieza, y son asociados a esa mitología. Porque luego, por ejemplo, para Palas, ya os digo que daría para otra charla, cuando se descubrían estos objetos o planetas enanos, finales del siglo XIX, por ejemplo, del siglo XVIII, principios del XIX, en el momento que le ponían el nombre al planeta por la mitología, se descubría un elemento químico y se le ponía el nombre del planeta que se había descubierto. Hemos visto Ceres, se descubre Ceres en el cielo, le pone el nombre de Ceres, los químicos identifican un nuevo elemento químico, le llaman cerio, con Palas, el paladio, por ejemplo, y así con muchos más. 20 elementos químicos tienen nombre mitológico. Bueno,
Ahí tenéis un poco las dimensiones de estos objetos que son pequeñitos, pues no son planetas. O sea, el diámetro de Ceres 1000 kilómetros, de Vesta 500, de Pallas 500, 5000, perdón, de Vesta, de Pallas 500, de Igea 430. Bueno, y sobre estos asteroides, sobre estos objetos del cinturón de asteroides, pues hemos lanzado los humanos sondas. También se hizo hace años con un cometa, hace menos de 10 años. El Churyumov-Gerasimenko, sobre un cometa se lanzó, la Agencia Espacial Europea lanzó una sonda y lo analizó. Y sobre un asteroide del cinturón, ahora mismo hay, o se hizo, una sonda que se posó un asteroide, se le puso el nombre de Osiris, a la nave y a la sonda que se desplazó, Bennu. Bennu era el pájaro de Osiris, o sea, mitología egipcia. O sea, siempre buscando referencias mitológicas. Bueno, sí que también es otro cuerpo del cinturón de asteroides, con la diosa Psique. Jano, también, la sonda Jano se ha enviado también con referencia mitológica. Y bueno, yo quiero llegar a Júpiter, porque sería el siguiente planeta. Hasta aquí, planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y a Júpiter ¿quién era en la mitología? Zeus. Júpiter era el gran dios. Es el planeta más grande del sistema solar, es tremendo, es una brutalidad. Lo habéis visto seguramente imágenes como esa, y con ese ojo huracanado ahí que tiene el ojo de Júpiter, con tormentas, representa prácticamente, quitando el Sol, el 98%, si sumamos todos los planetas, prácticamente en masa, es increíble. Y sabemos que tiene ahora mismo 69 lunas orbitando, pero Galileo observó en 1610, con su telescopio que él perfeccionó, observó 4 y le pusieron luego el nombre de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Nombres de la mitología que eran amantes de Zeus. Chicos y chicas, no pasaban a Zeus, no tenía ningún problema, no como ahora. En la Grecia clásica no había otros problemas, ¿no? Pero no esto. Entonces, esas 4 lunas fueron las que observó Galileo en 1610. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y hace unos años se envió una sonda a Júpiter para estudiar la atmósfera de Júpiter, y los que bautizaron esa sonda, eso fue hace menos de 10 años, 7 o 8 años, una sonda que tenía que penetrar en la atmósfera de Júpiter hasta destruirse, y le pusieron el nombre de Jano. ¿Por qué Jano? Porque Jano era la esposa de Júpiter. En la mitología griega es Hera, la esposa de Zeus. Entonces, claro, ¿qué hacía Zeus para poner los cuernos a su mujer? A Jano o Hera, como queréis llamarla. Pues cuando él quedaba con no sé quién, con Ganímedes, que era un chico, o con Io, o con Europa, con quien fuera, generaba una nube alrededor de donde estaba él cometiendo su adulterio, para que desde arriba la diosa Hera o Jano no lo viera. Entonces dijeron, vamos a poner el nombre de la sonda, el nombre de la mujer que se va a meter directamente a todo el rollo hasta que se estrelle y vea ahí a Zeus. Seguro que habéis ido al Museo del Prado, donde está, hay 2 cuadros que durante la pandemia los sacaron y los pusieron juntos. Yo no llegué a verlo, pero cuando se reabrió el Museo del Prado durante la pandemia, fue una exposición un poco seleccionando obras del Prado, y pusieron juntos a estos 2 cuadros, que son el Saturno devorando a sus hijos de Goya y el de Rubens. Lo conocéis, ¿no? Son conocidísimos. Pues bien, en el de Rubens, el de la derecha, que Rubens era un personaje increíble, Goya también, no digo que no. Rubens era increíble porque era este típico pintor que hacía de todo, pero está muy, muy metido en el mundo de la ciencia de su época. Él dibuja el Saturno devorando a su hijo. Sabéis que el mito es que Crono, o Saturno, hay una profecía que decía que uno de sus hijos acabaría con su vida y le quitaría el trono. Entonces, cuando nacían, se los comía. Yo os digo, la mitología es así de simpática. Entonces, bueno, Zeus o Júpiter, pues no dejaron que se lo comiera, lo escondieron, y luego al final pues se cumplió la profecía. Pero quiero que os fijéis en el cuadro de la derecha de Rubens, en una cosa que hay ahí arriba, como una estrellita grande con 2 estrellas al lado pequeñitas. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis mejor. ¿Qué dibujó Rubens en 1620 y algo? Pues estaba dibujando las observaciones de Galileo.
Galileo, después de descubrir las 4 lunas de Júpiter, que se llaman lunas, ¿cómo? Galileanas, efectivamente. Cuando enfocó Saturno con su telescopio, quiero decir, el telescopio de Galileo de aquella época, es que la tienda la han cerrado. No sé si había en Valdepeña un Imaginario. ¿Una vez conocido esa tienda de Imaginario que ha cerrado? O sea, tú te comprabas el telescopio de Imaginario por 20 euros y era mejor que el de Galileo. Para que os hagáis una idea. El telescopio ese de los niños era mejor que el que tenía Galileo. Que yo lo compraba para mis hijos y de verdad que era bueno, ¿eh? No estaba tan mal. Bueno, pues Galileo, claro, con ese telescopio observó, cuando enfocó a Saturno, veía lo que dibujó Rubens. O sea, una estrella grande y como 2 cosas alrededor. Claro, ahora sabemos lo que son. O pocos años después se supo, por Christian Huygens, los anillos de Saturno. O sea, lo que estáis representando era la observación de Galileo de 1610, pero ahora sabemos que eran los anillos del planeta Saturno. Estos anillos estupendos y tan bonitos que tiene Saturno. No sé si alguna vez lo habéis visto, habéis tenido la oportunidad de ver Saturno con un telescopio, que parece que está pintado con una acuarela, una cosa muy rara, así. La experiencia es un poco decepcionante cuando lo ves así. Te crees que vas a ver los anillos y además, ojo con el tema. Bueno, se estima que en las siguientes décadas está cambiando el ángulo y llegará un momento que no se vean los anillos. Ahora se ven así, pero esto está cambiando y a lo mejor, bueno, dentro de 200 años, tampoco pasa nada. No creo, o menos, seguramente menos. Bueno, los anillos son enormes. Fijaros cuántas tierras pueden caber, creo que son 6 o 7, en ese tamaño de los anillos de Saturno. O sea que son muy grandes. Y Saturno, pues tiene también sus satélites alrededor, y todos los satélites de Saturno también, o la gran mayoría, los primeros, otra vez volvemos a nombres mitológicos. Tenemos a Mimas, a Encédalo, a Dione, a Titán, que es el más grande, Titán por los titanes, Encédalo, que es uno de los gigantes, todo buscando siempre referencias mitológicas de la mitología clásica, a la hora de nombrar a estos objetos. Ahí veremos la excepción, pero bueno. Bueno, por destacar uno, Titán. Titán hace alusión a los titanes de la mitología griega, que eran hijos de Saturno. Fueron hijos de Saturno y como eran los más grandes, pues el satélite más grande de Saturno se le puso el nombre de Titán. ¿Cuándo se descubrió? Titán. Y se descubrió un elemento químico con propiedades durísimas. Durísimas y que pesaba poco. Pues se le bautizó con el nombre de titanio. El titanio que lo tenemos a veces en relojes y en algún tipo de aleaciones y de materiales de construcción. Fijaos que la química está muy relacionada también con la astronomía. Bueno, siguiente planeta. Seguimos con los planetas gaseosos. Ojo con el tema de rocoso gaseoso, porque la gente dice gaseoso, sí, pero son gases muy densos, o sea, son densísimos, o sea, no es tierra, pero eso es, vamos, se llaman gaseosos. Exacto, no os puedes cortar. Y el siguiente es, decídmelo vosotros, Urano, el dios de los cielos. Urano en la mitología, no sé si lo he puesto antes. Perdón. No, es que todavía no hemos llegado a Urano. Este es Encélado. Esto es un satélite, una luna de Saturno. Y es una imagen real de la sonda Cassini-Huygens, un poco retocada, pero vamos. Aquí, cuando hay vídeos, se ven unos géiseres, como proyectan ahí. O sea, tiene géiseres que proyectan vapor. Sabemos que hay agua en su interior. Es uno de los candidatos, Encédalo, a ser planeta donde puede haber vida en su interior, o en Europa también. Tenemos a Mimas, que siempre cuando voy a charlas con los críos en los colegios le pongo la imagen de la Estrella de la Muerte, porque es que es igual. Es una foto real, ¿eh? La Estrella de la Muerte de Star Wars. O sea, no la he traído aquí, pero buscarla porque es exactamente igual. Y ahora vuelvo a Urano, perdón, que me lo he saltado. El siguiente planeta gaseoso es Urano, o Caelus, en Roma. El mito de Urano, el dios primordial, que su hijo Crono le estirpa ahí toda su nobleza. De esa nobleza sale Afrodita con la sangre de la espuma del mar, o sea, la salvajada, le corta lo que estáis viendo, o sea, le corta lo que le corta con la hoz esa, o lo que le cortó. Y tenemos al planeta Urano, que es un planeta gaseoso enorme, con esta azul, maravilloso. Tiene también
anillo, no se ven ahí en esa imagen. Todas estas imágenes están en la NASA, la página web de la NASA es maravillosa para esto. Y tiene también satélites, Urano. Y ahora me decís, venga, dime los nombres de satélites con personajes mitológicos. Pues no, o sea, los satélites de Urano tienen nombres de personajes de Shakespeare, sobre todo del Sueño de una noche de verano, y de obras de Alexander Pope, que era un poeta súper maravilloso también en su momento y muy, muy famoso. Alexander Pope, menos conocido quizás que Shakespeare. Entonces, pues tiene satélites que se llaman Miranda, que se llaman Puck, que se llama Oberon, un montón de nombres que no me sé de memoria, pero no son nombres de la mitología. Quisieron homenajear en ese momento y se puso, no sé, quien decide estas cosas, que el que lo descubre, pues decir, vamos a ponerle nombres de personajes de obras de Shakespeare, sobre todo El Sueño de la noche de verano. Bueno, nos puede gustar más o menos, pero ahí lo tenemos. Y el siguiente planeta, que es Neptuno, o Poseidón en Roma, sí que tiene nombre mitológico en sus satélites. Bueno, este ya es el último planeta del Sistema Solar. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son 8 planetas. Alguno dirá, Plutón, estáis desactualizados, Plutón no es un planeta. Bueno, Neptuno, Poseidón, el dios de la mitología asociada al mar, a los océanos, a todo lo marino. Este sí que tiene un montón de satélites, entre ellos Tritón, todos con referencias a nombres de personajes marinos de la mitología griega en este caso. O mezclada, a veces se mezcla con la romana, porque los nombres de los planetas habéis visto que son nombres romanos, luego tienen satélites griegos, bueno, un poco el famoso sin Dios de la mitología, que muchas veces no hay quien lo entienda. Y estamos ahí en esa fase. Por supuesto, eso en esta escala. Estamos en Mercurio, Venus, la Tierra, Venus, hemos tenido ahí Urano, Neptuno, que es el color azul, y a partir de Neptuno, a partir de las flechas que estáis viendo ahí a la derecha, tenemos ya lo que llamamos objetos transneptunianos. Por hacer otra referencia a Urano y a Neptuno, elemento químico uranio, elemento químico neptunio. O sea, hay un montón de elementos químicos con nombres de personajes mitológicos que vienen muchas veces de los descubrimientos de los planetas. Como el siguiente, Plutón, plutonio. Bueno, estos objetos transneptunianos, pues hay un montón. Vamos a verlos, vamos a ver algunos. Empezamos por Plutón, por supuesto, que hasta 2006 se consideraba como planeta. En 2006 se cambió el criterio porque realmente la Unión Astronómica Internacional pues pensaba que bueno que no reunía los requisitos necesarios. Hay un requisito que es barrer su vecindad, no barrer el vecindario. Tú dices, parece que está ahí con la escoba barriendo. Pero es un poco que a efectos gravitatorios pues hay otro, tiene un satélite que es muy grande, son como planetas dobles. Definición, planeta enano. Se llaman así. Bueno, pues Plutón en la mitología era Hades, en Grecia, era el dios del inframundo, o sea, el guardián del infierno, por así decirlo, de los sitios donde iban los muertos allí al reino de Hades. Cuando morían, acababan allí. Y, por supuesto, sus satélites. Bueno, esta sería un poco la imagen de... Esta imagen, la que estoy viendo ahí, es una imagen de una sonda en 2015 que la New Horizons, que hizo fotos de Plutón. O sea, dieron la vuelta al mundo porque son súper chulas. Son súper bonitas. Y bueno, por comparativa de tamaño, pues bueno, es pequeñito. O sea, es como Australia. Pequeñito, entenderme lo que es pequeño. Esto sería Plutón. Por eso no es un planeta, porque es pequeño. Y tiene satélites como Caronte, Hidra, Cerbero, Nix, Extigia, todos relacionados con Hades y su reino. Cerbero era el monstruo como el perro de las 3 cabezas, que estaba allí, la laguna Estigia, todos nombres de todos los asteroides o las lunas que están ahí, no digamos que orbitan, pero están con él por ahí, con nombres de la mitología asociados al reino de Hades, al inframundo, al Tártaro también se puede llamar. Y ya más allá de estos objetos transneptunianos, pues tenemos otro que se llama Eris, que se le puso el nombre de la diosa de la discordia, de la mitología, la de la manzana. Tiene una órbita, bueno, se ve ahí un poquillo. Tenemos a Haumea, que también es un objeto que está ya en los confines del sistema solar, ahí con órbitas excéntricas, y a este se le puso el nombre de una diosa hawaiana, que es la diosa de la fertilidad en Hawái. ¿Y por qué Hawái ahora? Porque esto se descubrió hace pocas décadas, o no más de 10, 12, 15 años.
porque el observatorio de Hawái, hay un observatorio astronómico en Hawái, donde hay investigadores que se dedican ahora a analizar datos y a descubrir un montón de planetas transneptunianos, y dijeron, bueno, transneptunianos, perdón, vamos a poner el nombre de una mitología aquí de la zona por homenaje a la gente de Hawái. La diosa primordial de Hawái, son mitologías muy... que no me entienden, no hay ningún hawaiano aquí, ¿verdad? Estas mitologías son muy pobres, no tienen la riqueza de la mitología griega, romana, o la mitología egipcia, o la mitología japonesa o china. Son mitologías que tienen 5 o 6 dioses solo y es siempre lo mismo, ¿eh? La fertilidad, el comer, la caza y la pesca, y tiene poco más. Bueno, Haumea era la más importante. Makemake es otro objeto transneptuniano, y en este caso se quiso homenajear a la mitología pascuense, de la isla de Pascua, también recientemente descubierto. Y luego tenemos a Sedna, que toma el nombre de la diosa esta típica de la fertilidad, que es de la mitología inuit, los esquimales. Y este descubrimiento de este de este objeto transneptuniano, pues tuvo mucha polémica, porque al final se disputó la autoría del descubrimiento entre el Instituto de Astrofísica de Granada, creo que era José Luis Ortiz, el astrofísico que cogió los datos, y entre estos de Hawái, que era Mike Brown, Ravidovich y un tercero que no me acuerdo. Y al final, si miras la Wikipedia en español de Sedna, te dice que lo descubrió en español, pero si miras la Wikipedia en inglés, te dice que lo descubrieron ellos. Está la disputa ahí, pero se han quedado y le pusieron el nombre ellos, con Sedna. Tiene una órbita súper excéntrica, o sea, fijaros, hay un poco una representación de lo que sería el Sol, y Sedna por ahí aparece ahora. ¿La veis ahí? Esa roja. Sería Sedna, muy excéntrico. Bueno, pues ahora nos vamos a hacer un ejercicio muy abstracto, que es salirnos. Fijaros, por ejemplo, para llegar a Plutón, creo que a la velocidad de la luz se tarda 1 hora y algo, más de 1 hora. O sea, habría que estar en una nave que viajara a 300.000 kilómetros por segundo. En 1 segundo estaríamos en la Luna, y en 4 horas estaríamos en Plutón. O sea, y estamos todavía en el sistema solar. Entonces, si nos vamos más allá de los confines del sistema solar, si nos alejamos, por ejemplo, tenemos a un objeto ya saliendo. Los astrofísicos dicen, nunca se sabe si se sale o no se sale del sistema solar, ¿vale? Pero la sonda Voyager, que se lanzaron en los años 70, las Voyager se lanzaron y siguen saliendo, coger una órbita y están viajando fuera de los confines del sistema solar. Es el objeto humano que tenemos más lejos ahora mismo en la actualidad. Ya creo que estaban medio muertas, no mandaban casi información, están ahí un poco, de vez en cuando dicen que se ha movido, se sabe más o menos dónde están, pero la Voyager 1 y la Voyager 2, que no recuerdo mal, las lanzaron en el año 76, claro. Llevan décadas y todavía no han salido del sistema solar. Y una de estas sondas, de la Voyager, hizo una foto en 1990, se dio la vuelta, hizo una fotografía, una imagen, esto es una imagen real, una imagen de una fotografía que mandó la Voyager 1. Y ahí en medio, no se ve bien, no el círculo, sino dentro de ese haz de luz, se ve un puntito de color azul, muy pálido, que es la Tierra. Y de esa imagen, Carl Sagan sacó, escribió un texto sobre ese punto azul pálido, que es el nombre de mi blog, por ejemplo, siempre inspirado en ese tema, que os animo a que lo busquéis por ahí, porque habla un poco sobre todo con esa imagen, pues, claro, ahí todos los que ahora mismo tengan todos los que hayan nacido después de 1990, estamos ahí en esa foto. O sea, pensar en eso. O sea, en esa foto estamos todos los que estamos aquí sentados, que tengamos más de, del 90, 33 años, que es lo que tiene la foto, ¿no? Más o menos. O sea, pensar en eso. Y sobre todo el monólogo o el escrito de Carl Sagan, pues habla un poco de que ahí también en ese punto azul pálido han pasado toda la historia de la humanidad. O sea, que no somos nada en esta inmensidad del cosmos. Somos un puntito ahí en el espacio. Siguientes estrellas, porque ya claro, si nos salimos de ahí, uno puede pensar, el Sol, ¿y cuál es la estrella más cercana al Sol? Pues tenemos a Próxima Centauri, Alfa Centauri, que están a 4 años luz. O sea, la luz que estamos viendo de la estrella más cercana en el cosmos, la luz que estamos viendo salió de allí hace 4 años.
antes de la pandemia, a 300.000 kilómetros por segundo, la más cercana que tenemos a la Tierra. Alfa Centauri, Próxima Centauri. Ya, si empezamos a hablar de kilómetros, nos perdemos. Vamos a quedarnos con los años luz. Y estamos, esas estrellas o el Sol, dentro de una galaxia que es una agrupación de estrellas, de nubes estelares, que se llama la Vía Láctea. Lo habéis escuchado seguro. También con nombre inspirado en la mitología. Porque la Vía Láctea, fijaros por ejemplo en esta imagen, que es una representación de la Vía Láctea, que es una galaxia espiral, que hay 200.000 millones de estrellas. Es que, claro, es que esta cifra, 200.000 millones, si yo tengo en el bolsillo que no tengo un euro, tengo un euro. Imagínate tener 200.000 millones de euros. Por decir un poco, o sea, es que no concibo eso. A lo mejor 1.000.000 de euros, sí, estaría muy bien. 200.000 millones, eso seguramente sean todos los que hay en la Tierra. No lo sé, serán menos, ¿no? Pero fijaros que cuando salimos de noche y vemos las estrellas a simple vista, que nada más que vemos la de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, serían una parte muy pequeñita de todas las estrellas de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y este cuadro también de Rubens, que vuelve a salir Rubens aquí, este creo que también está en el Museo del Prado. Creo que sí. Es el cuadro de Hera, que es la mujer de Zeus, amamantando a Heracles o a Hércules en la mitología romana. Entonces, el mito de la Vía Láctea es que le estaba dando pecho Hera a Hércules, y el Hércules, que era un tío muy tal, se le fue tal, y la leche derramada, de ahí la palabra Vía Láctea, que sabéis que en nuestra galaxia se puede ver de noche, si no hay contaminación lumínica, pues eso es un espectáculo. Además, si estás 15 minutos con los ojos cerrados, no tienes el móvil delante, lo abres y parece que se ha hecho de día. O sea, toda esa... Y, curiosamente, lo curioso de este cuadro es que en la antigüedad eso se creía que era algo de difuso, una nube, porque se ve así, se ve como difusa, pero Galileo, con su telescopio del Imaginarium, identificó, decía que son puntos independientes. Y eso Rubens lo leyó y dibujó la Vía Láctea con estrellas que son puntos independientes, que si ampliáis el cuadro, lo bajáis por internet, veis que Rubens dibujó estrella a estrella. No como en otras representaciones artísticas, fue el primero que lo hizo en la pintura, porque hay muchas representaciones de la Vía Láctea. Todos los demás hacían un manchurrón, así de... No, Rubens, punto a punto. Y un poco así de nubecilla también. Bueno, la Vía Láctea. La siguiente galaxia más próxima a la Tierra es Andrómeda, que sí que se puede ver, es difícil verla, pero claro, estamos hablando de otros 100.000 millones, que Andrómeda es enorme también, creo que son 100.000 millones o 200.000 millones de estrellas. Es la más cercana que tenemos como galaxia a la Vía Láctea, y está a 2,5 millones de años a la velocidad de la luz. 2,5 años luz. 2,5 millones. O sea, la luz, cuando uno puede ver Andrómeda, que no es una estrella, que es cuando uno puede ver con un telescopio, incluso a simple vista se puede ver. Cuando uno está viendo Andrómeda de noche, tienes que pensar que lo que estás viendo es la luz que salió cuando estábamos en Atapuerca dándole con una piedra al sílex, hace 2 millones de años. O sea, es que es para pensarlo, o sea, fue hace mucho tiempo. Sabéis que si habéis estado en Burgos y una visita maravillosa, como te explican, el hombre, o sea, lo de darle, hacer un hacha, ¿no?, con sílex, con una piedra, hicimos una herramienta y 1 millón de años después le dimos la vuelta. Eso fue la tecnología. Se tardaba 1 millón de años en pensar de hacer un hacha por un filo, y la hizo por doble filo, que luego avanzó mucho la civilización por hacerla 1 millón de años después, de por un filo al otro. O sea, fíjate ahora con la inteligencia artificial lo que hemos avanzado, pero antes era tremendo. Bueno, Andrómeda, que también tiene nombre mitológico. Andrómeda, con el mito de Prometeo, creo que era la mujer de Prometeo, no, o luego se enamoró de Heracles, también una galaxia con nombre mitológico. Y ya nos perdemos, ya empezamos a perdernos, ya el vértigo empieza a llegar. O sea, tenemos galaxias que son la Vía Láctea, y dice, bueno, la Vía Láctea sí es enorme, es una cosa brutal. O sea, son un diámetro de millones de años luz. Sí, pero es una galaxia de las más normalitas en el universo, es pequeñita, no de las más grandes. Hay otras muchísimo más grandes, como esas que están por ahí, y se ven representadas por ahí. La más pequeña, ¿cuál sería? La nuestra, en esa representación.
Y todo esto forma parte del cúmulo de Virgo, que son agrupaciones de galaxias, del supercúmulo local. Ya nos vamos a millones y millones de años luz, hasta llegar, por ejemplo, a esta imagen que fue portada de la revista Nature hace unos años, donde ahí donde veis cada puntito son galaxias. O sea, un poco una representación del universo. Ahí hay centenares o miles de millones de años entre un punto y otro. Hice una representación, fue una portada muy, muy sonada. Y a esa imagen se le llamó la Niaquea, que significa, en hawaiano creo que es, cielos inconmensurables. O sea, también un poco una referencia también a una mitología, también en este caso hawaiana. Entonces, en uno de esos puntos de esa imagen, un puntito en un píxel o más pequeño que un píxel, está la Vía Láctea, Milky Way, que aparece por ahí. Pero es muy difícil abstraerse a ese universo tan enorme, súper complicado. Porque uno piensa, miles de millones de años de distancia a esa velocidad, eso es que está muy lejos. Y esto sería un poco la representación del universo observable, que es lo que sabemos. La teoría más aceptada ahora es que no es una explosión como tal, pero el Big Bang, hace 13.800 millones de años, con esa expansión del universo que nos llevó hasta aquí. Pero bueno, vamos a calmarnos un poco y volvemos. Nos hemos ido al origen del universo a 13.800 millones de años, que realmente en diámetro es mucho más porque el universo se expande, pero volvemos un poco aquí para ver otras cosas. Fijaros, hace unos años, con el telescopio espacial Hubble, ahora tenemos otro que es el James Webb, es un telescopio que está en el espacio y hacía fotos, por así decirlo, hablando mal, de una región. Se puso a hacer fotos de una región muy pequeñita. O sea, imaginaros cuando salgáis fuera esta noche, coger así el dedo, un puntito, como si fuera una lenteja, menos de la lenteja. Imaginad que durante 20 años un telescopio que está en el espacio estuvo enfocando ahí. O sea, en un punto muy pequeñito, que se llama XDF, de Extreme Deep Field. O sea, fijaros en comparación con la Luna. O sea, cuando veis la Luna, pues a un sitio así pequeñito. 20 años haciendo fotos, pum, 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 pum. Y obtuvo esta imagen, ¿no? ¿Veis aquí un poco? Estuvo durante 20, he dicho 20, no, 10 años. Me he equivocado. El Hubble estuvo haciendo la foto y obtuvo esta imagen. O sea, claro, de pronto, no sé, desde aquí no se veía nada ahí, pero claro, con esta tecnología de telescopio espacial de pronto te encuentras, ¿y esto qué es? Pues eso son galaxias. Creo que en esa foto hay 6.000 galaxias, se pueden contabilizar 6.000 galaxias, que habrán más lejos. Eso son galaxias con centenares de miles de estrellas. Estrellas con decenas, algunas, de planetas. Y planetas con satélites, seguramente muchos de ellos, que se han descubierto muchos planetas ya. Exoplanetas en este caso. No sé si van ya por 1.000 y pico. Hay una página web que lo va contando. 1.000 y algo creo que eran. En los últimos 20 años, 20, 30 años. Bueno, esta imagen de campo profundo se ha mejorado ahora mismo con el telescopio espacial James Webb, que lleva poco más de un año en el espacio. Y en solo 12 horas te sacó esta imagen. También con miles de estrellas, en 12 horas. Y ahora mismo, o sea, los datos que está procesando, los que tienen acceso a esos datos, que yo tengo una amiga que se va a Villaver, que lo que pasa es que no cuenta nada, dice que está revolucionando ahora mismo la astrofísica, no saben, no quieren contarlo porque no se enteran de nada los astrofísicos. Decía, hay cosas que estamos viendo de superestructuras extrañas con el James Webb, que serán descubrimientos que iremos viendo poco a poco de lo que es la complejidad del universo, con la tecnología ahora mismo de un telescopio espacial, que es el objeto ahora mismo más complejo que tenemos en la Tierra, bueno, fuera de la Tierra. Esto y el CERN, el acelerador de partículas que hay en Ginebra, son objetos tecnológicos de una complejidad brutal. Y el James Webb, que estamos diciendo que estamos lanzando un telescopio brutal, que está ahora mismo en una órbita geoestacionaria ahí en la quinta leche, haciendo fotos al espacio. Y en 12 horas consigue esa imagen, el James Webb. La analogía clásica, súper bonita, es decir que hay tantas estrellas en el universo, como lo hizo Carl Sagan en su momento, como granos de arena en todas las playas de la Tierra. Y parece ser que luego se hizo un cálculo y se aproximaba bastante. O sea, imaginad, vosotros cuando vais a la playa, de aquí creo que vais a Málaga y a esa zona, ¿no? Por ejemplo. A Murcia. Lo tenéis que ir ahí. Que además son mejores, son arena fina, ¿no? No es la grava esa que te queda clavada ahí. Bueno,
Pues coger un trocito ahí y decir, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? Si esto es una playa aquí enorme, ¿cuántos granos, millones y millones de granos de arena hay aquí? Y esto es solamente la playa esta pequeñaja. Todas las playas del mundo, estoy diciendo, ¿eh? O sea, las cifras son muchísimos ceros. Entonces, bueno, se aproxima. Es curioso porque hay cálculos que se aproximan bastante, ¿no?, a lo que dijo Carl Sagan. Es un poco una exageración, que estamos hablando de miles y miles de millones de estrellas formadas en galaxias. Tenemos una riqueza brutal, que nos lleva a la pregunta, claro, porque ya nos estamos poniendo filosóficos, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿De dónde venimos nosotros? Papá, ¿de dónde venimos? De comprar. Porque, claro, los críos cuando hacen estas preguntas es mejor salir rápido por petelera porque a ver qué le vas a contar. Bueno, si nos ceñimos a lo que es nuestro, por ejemplo, nosotros, como cuerpo humano, estamos formados por agua en un porcentaje altísimo. El agua es hidrógeno, es oxígeno, y luego pues otros elementos químicos. Realmente estamos todos formados por elementos químicos de la tabla periódica. Y para que veáis un poco esta relación entre el mundo clásico y la ciencia, pues el origen de los elementos químicos, el origen, sabemos que en este supuesto origen del universo se formó el hidrógeno, se formó el helio, algo de litio, pero luego se han ido combinando átomos más pequeños para hacer átomos más grandes de los que tenemos forma en nuestro cuerpo. Pues esta historia, que es curiosísima, es un artículo de George Gamow, que es el de abajo, gran divulgador de la ciencia, físico ucraniano, de origen ucraniano, y en Estados Unidos era un cachondo mental. O sea, sus libros de divulgación están un poquito ya desactualizados, pero son muy divertidos. Entonces, él, que era científico, pues dio con ese origen, sabía un poco situar ese origen en el espacio, del origen de los elementos químicos, por esas reacciones de nucleosíntesis, y tenía un alumno de doctorado que se llamaba Alpher, y a la hora de publicar el artículo, él se llamaba Gamow, llamó a otro colega que no tuvo nada que ver con el artículo suyo, que era físico, premio Nobel de Física, que era Hans Bethe, y el artículo se llama, y se sigue llamando, Alpher, Bethe y Gamow. El artículo sobre el origen de los elementos químicos de la naturaleza, Alpher, Bethe, Gamow. O sea, lo clavó. Alfa, beta, gamma, las tres primeras letras del alfabeto griego. El origen, ¿no?, de la escritura y de... O sea, un poco como curiosidad. Y en 1957, otro artículo brutal que ya desarrolla y explica estas reacciones de nucleosíntesis estelar. ¿Eso qué significa? Las reacciones que hacen que en las estrellas o en colisiones de estrellas de neutrones o en explosiones de supernovas se originen elementos químicos más pesados, con más protones en su núcleo. Fueron estos cuatro investigadores, y el artículo lo comenzaron con citas entrelazadas de dos obras de William Shakespeare, del Rey Lear y de Julio César, que están por ahí en inglés, pero bueno, ya no daré tiempo a leerlas. Fijaros cómo, bueno, y esta es la tabla periódica de Murcia, de la Facultad de Química de Murcia, que es la tabla periódica más grande del mundo, que es un sitio turístico muy friki. A veces veis gente haciéndose fotos, digo, estos son de los míos, que están ahí. Y bueno, y esta tabla periódica están todos los elementos químicos, los 118, cuyo origen, pues ya os digo que tiene un origen fuera de la Tierra. O sea, es que es súper bonito. O sea, esa imagen que está de fondo, ahí están los elementos químicos puestos por ahí, esa imagen es la nebulosa del Cangrejo, que se pudo observar hace 1000 y pico años, y se observó, hay registros, sobre todo en la zona asiática, que fue el final de una estrella. El final de una estrella, al final, una estrella como el Sol, cuando se agota el combustible, llega un momento que hay una especie de reacción que por así decirlo, explota. Y está durante semanas o meses brillando en el cielo, que ojalá alguna vez podamos verlo. Hay candidatas ahí por ahí, pero es posible que en esta generación no lo veamos nunca, pero ojalá pudiéramos verlo, porque sería un evento, vamos, impresionante, ver una estrella, o sea, una estrella que revienta, por así decirlo, y está un tiempo, es una energía muy violenta, y en esa explosión de una supernova, que es como se llama, o sea, en esa supernova, esas reacciones hacen que se generen nuevos elementos químicos, que se agrupen, también por colisiones de estrellas de neutrones se puede conseguir, y ese es el origen. Y es el origen nuestro, porque el hierro que tenemos en la hemoglobina, nosotros en nuestra sangre, el carbono de nuestras proteínas, el azufre que tenemos en alguna enzima que nos sirve para poder funcionar en el cuerpo, en el metabolismo, todos esos tienen un origen estelar. Realmente somos materia
estelar que medita sobre las estrellas. O sea, pensarlo un poco. Somos polvo de estrellas que medita o que piensa sobre las estrellas. Y termino con esta transparencia que es esa supernova del Cangrejo. Bueno, tiene unos 1000 años de diámetro, o sea, una cosa brutal. 1000 años luz creo que son. O sea, es enorme, era muy grande. Y hay un libro que es maravilloso, un clásico que se llama De Rerum Natura, de Lucrecio, que era un poeta romano, donde tiene una cita, por supuesto por casualidad, porque él no sabía el origen de los elementos químicos, que es Caelesti sumus omnes semine oriundi. Todos nacimos de una semilla estelar. O sea, el libro de Rerum Natura, que habla también el atomismo de Demócrito, todo esto también los griegos lo tenían clarísimo en su momento y en este origen. Bueno, me tenéis por aquí colaborando con ciertos sitios, con mi libro del mito al laboratorio y con la novedad que dentro de poco saldrá, que es el Química Asombrosa, que estará en la librería enseguida. Y bueno, si tenéis preguntas, no sé si nos hemos ido de la hora. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.